Bueno, lo que vamos a ver ahora entonces es cómo se maneja el color de una forma básica en HTML. Recordemos que el color hay que trabajarlo y normalmente es así, trabajarlo en CSS, que es el lenguaje que se encarga del diseño, ¿sí? Entonces, pues eso tiene que quedar claro, que yo todo lo que es diseño lo trabajo con CSS y obviamente el color, pero pues digamos que para tener una idea de cómo puede trabajar el color en, en HTML, voy a colocar acá uno de los atributos clásicos de HTML que se llama BG Color, que es como background color, tiene la posibilidad de poder colocar un color. Entonces ese color puede ser un nombre, ¿sí? Digamos orange. Y entonces si yo me meto por aquí al sitio y le digo quiero abrir el index, ¿sí? Vamos a cerrar esto por acá. Entonces acá lo que podemos ver es que el fondo es de color naranja. Si yo le coloco amarillo, si le coloco azul, bueno, hay unos nombres reservados, de pronto unos nombres de colores que no son tan comunes, coral. eh, Podemos colocarle tomato, ¿sí? Podemos colocarle light blue, navy. Sí, bueno, hay muchos nombres de colores que nos pueden servir eh, para esto. Teal, olive. Bueno, en todo caso, pues yo voy a dejarlo, yo voy a dejarlo en khaki. Vamos a ponerle khaki. Ese es el color khaki. Bueno, y de hecho también hay color beige. Sí, que incluso me gusta un poco más, es menos amarillo. Sí, ese es el color beige. Pero además de esto, de poder colocar nombres de colores, yo también puedo utilizar un sistema de color que es el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es ese valor que comienza con el signo número y luego tiene algunos dígitos como por ejemplo 0A, F5, 3C, por decir algo. Este es un valor, si yo lo miro por aquí, miremos cómo sería, sí, pues sería un verde. Pero aunque es el valor que más se utiliza en la web, ¿sí? Porque el sistema hexadecimal lo utiliza no solamente el HTML, sino el CSS, el JavaScript, utilizan el sistema hexadecimal, pues digamos que pueda que no se entienda tan bien. Vamos a ver entonces cómo funciona el sistema hexadecimal. Entonces el sistema hexadecimal de color está basado en RGB, ya que el color que se está proyectando se va a ver en una pantalla y la pantalla por naturaleza trabaja emitiendo colores basados en el sistema de color de luz, rojo, verde y azul. Entonces eso es lo primero que debemos tener en cuenta, ¿sí? Que el sistema hexadecimal de color eh, está basado en RGB. Y pues bueno, acá hay un ejemplo, 01 a F5C. Lo primero que necesitamos saber es que los dos primeros dígitos van a representar el rojo, los dos siguientes van a representar el verde y los dos siguientes van a representar el azul. Eso es lo primero. Y así como existen otros sistemas numéricos, como por ejemplo el binario que es 01, base 2, octal base 8, decimal base 10, pues está el hexadecimal que es base 16 y estos son los dígitos del sistema hexadecimal, del 0 hasta el 9 y de la A hasta la F. Aquí se cuentan 16 dígitos. Y con esos 16 dígitos comenzamos a mezclar valores en pares desde 00 hasta FF. Aquí podemos ver un cuadro comparativo. ¿Cómo sería si yo escribo, por ejemplo, en decimal 0? Voy a abrir acá un momento Photoshop para que podamos entenderlo mucho mejor. Es posible abrir el Color Picker. Si vamos a abrirlo por acá rápidamente. Nuevo.
Voy a colocar aquí cualquier documento nuevo y voy a abrir el color picker. Aquí dice rojo, verde y azul. ¿Sí? Yo puedo colocar un color entre 0 hasta 255. 255, 0, 0 sería rojo puro. Si yo coloco 256, pues aquí lo que va a suceder es que él me saca un aviso y dice no, un entero entre 0 y 255 es requerido, o sea que no podemos pasarnos de ese rango, 0 a 255 trabajando en decimal. Pero cuando yo convierto ese valor de decimal a hexadecimal, que es el valor que está trabajando aquí abajo Photoshop, entonces pues hay que entender cómo es que funciona eso. Entonces acá hay un ejemplo, si yo le digo 0 de rojo, ¿cierto? Un valor 0, y yo se lo quiero colocar en hexadecimal, tengo que colocárselo con dos dígitos, 0, 0. Si yo le coloco 1, el valor sería en hexadecimal 0, 1. Si en decimal yo digo 2, en hexadecimal digo 0, 2. Si en decimal digo 3, 0, 3, etc. Hasta que llegamos al 10. Y en el momento en que llego al 10, pues el 9 pasa al siguiente dígito que es la A. Por lo cual 0A sería la representación hexadecimal del valor 10 en decimal. Y así podemos ver 11 0B, 12 0C, 13 0D, pero en sí es lo mismo, o sea, 13 y 0D es el mismo valor. El hexadecimal es otra representación de el sistema RGB o el modo de color RGB que convencionalmente se hace con valores decimales, pero en programación se hace con valores hexadecimales. Por lo cual si yo coloco 255 y acá por ejemplo coloco 255, estoy diciendo que esto es un amarillo y los dos primeros valores se representarían en FF. De hecho aquí lo estamos viendo al final que 255 equivale a FF. Ese es el valor tope que tiene el sistema hexadecimal. Así que ya entendiendo eso, podríamos ver incluso que si colocamos, pues digamos que por nombrar un tip, si yo coloco un hexadecimal que tenga los valores en números iguales, por ejemplo 33, 33, 33, estamos hablando de un gris. Entre más se acerque al 0, pues va a ser un gris más oscuro. Entre más se acerque a la F, va a ser un gris más claro. 6C, 6 Cs, aquí aparecen, y tenemos como resultado un gris más claro. Y así más o menos funciona el sistema hexadecimal de color base 16, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a colocar acá en VG-Color el color beige, que es el que voy a utilizar de momento como muestra. Listo, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con color en HTML, que es el manejo, pues podríamos decir básico. Ya más adelante vamos a ver cómo sería con CSS ese manejo de color. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de los enlaces, los vínculos en HTML, cómo funcionan esos vínculos. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos o que debemos tener en cuenta es que esos vínculos parten de objetos. El objeto al cual yo le hago clic puede ser una imagen, es decir, un JPG, un GIF, un PNG, o puede ser un texto. Yo, por ejemplo, puedo tener el texto contáctenos y hacer clic y que se abra un vínculo. Estos son los vínculos que yo puedo usar en HTML. Una URL, Uniform Resource Locator. Por ejemplo, http www.adobe.com. Ese sería un vínculo, un URL externo, que se lo puedo colocar a una imagen o a un texto. Tenemos también la posibilidad de colocar un vínculo a una página interna, ¿no? Cuando ya tenemos dentro de nuestra página, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo un periódico, entonces tenemos, por ejemplo, deportes, tenemos internacional, tenemos economía, tenemos política, eso pueden ser páginas internas, ¿no?
política.html, deportes.html. Eso sería página interna. Voy a colocar acá ese ejemplo, ¿no? Internacional.html, ¿sí? Por colocar ese ejemplo. Si estuviese en una carpeta que se llamara contenido, pues obviamente lo colocaríamos contenido slash, ¿sí? Un vínculo interno que puede estar colocado en una imagen o en un texto. Archivos. Cuando uno tiene un icono que puede tener una flechita hacia abajo y quiere descargar un archivo, puede enlazarlo a un .zip. Y ahí es cuando vemos el famoso efectito que se ve que se está descargando, ¿no? En el Safari aparece como que el icono da un salto. En el Chrome también vemos cómo aparece un icono y con una flecha que se ve que se está descargando. Eso se puede hacer si yo coloco un vínculo desde una imagen o un texto. Puedo hacer un vínculo directo a una imagen. O sea, decirle al enlace que abra un JPG o que abra un PNG o que abra un GIF. Eso se puede hacer y en ese caso el navegador abriría una ventana provisional, por decirlo así, en la que mostraría esa imagen. Podemos abrir un PDF. Lo que hacen normalmente los navegadores es que tienen un lector de PDFs interno. Por ejemplo, el Safari tiene un lector de PDFs, el Chrome, ¿no? El Internet Explorer tienen unos lectores de PDFs. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un link que diga documentación y hago clic, se va a abrir un PDF dentro del navegador. O sea, no es algo que como que se descarga, sino que el documento plenamente se abre en una ventana del navegador. O sea que podemos hacer vínculos a archivos. Podemos hacer vínculos también a algo que se llama named anchors o anclas con nombre. Eso es cuando yo estoy en una página y hago un clic, esa página me lleva a una ubicación en la parte, puede ser un poco más abajo de esa misma página, o a veces estoy abajo y me lleva arriba de esa misma página. Entonces, cuando yo navego en la misma página, eso pueden ser named anchors, que en HTML se trabaja con el atributo name o incluso se puede trabajar con el atributo ID. Por último tenemos el mail to, y es cuando uno tiene un texto que se llama escríbenos o contáctanos y tú haces clic y al hacer clic se abre tu editor de correo en tu computador, por ejemplo el Outlook, y ese Outlook abre una ventana de correo nuevo y en para aparece el correo que yo configuré en ese vínculo mail to. O sea que yo coloco el valor de un correo electrónico, si por ejemplo info@nivelpro.co, y automáticamente el editor de código me muestra ese correo listo para que yo pueda, por ejemplo, escribir o enviar un attachment. Pero pues obviamente que hay que aclarar que el mail to está dirigido a editores de correo, como tal, programas que trabajan en el computador como editores de correo. No como tal para abrir un Gmail o un Hotmail, a menos que estén asociados a un programa editor de correo. Bien, entonces pues vamos a empezar colocando un enlace a una página interna, ¿sí? Y vamos a elaborar una página interna para eso. ¿Listo? Aunque pues digamos que antes de eso, voy a hacerlo aquí rápido, este que es el más fácil, al menos como por ir mirando algo. Vamos a colocar por lo menos el primero. Si digamos que yo tuviera acá, vamos a colocar, coloquemos por aquí en español, no, ya está aquí en inglés, ok. Entonces, ¿sí? Entonces, le coloco ahref y la dirección http://www.eltiempo.com y colocaría el texto el tiempo, y en este caso ya tendríamos un enlace directo a la página del tiempo. El elemento para hacer enlaces es el elemento a, y el atributo que se utiliza para
decirle a dónde llegue es el atributo href. Vamos a guardar esto, ¿sí? Voy a decirle acá abrir con, vamos a decirle abrir con Firefox. ¿Sí? Entonces pues acá ya se ve azul porque no ha sido visitado. Hago clic y aparece la página del tiempo. Cuando yo me devuelvo se ve entonces de color moradito. O sea, ese color morado es como un indicador que esa página ya ha sido visitada. Es un indicador supremamente básico. ¿Listo? Vamos a abrirlo de nuevo por acá. Clic derecho, abrir con Firefox. Sí, ya se ve en color morado. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que decía, vamos a hacer el documento, este documento, página interna, y ya para el siguiente paso o el siguiente video ya vamos a estar viendo cómo se integra esa página. Vamos de momento a dejar hasta ahí.